Y hablando de fútbol, nosotros sabemos que una de las grandes glorias, tal vez la mayor gloria del fútbol ecuatoriano, fue Alberto Spencer. Spencer no solamente es considerado ecuatoriano, sino también uruguayo. Buena parte de su vida la vivió allá y llegó a las más altas cimas del fútbol a nivel mundial, precisamente con el equipo al que dedicó su vida, el Peñarol. Por eso, ahora que estamos haciendo un programa sobre fútbol, hemos querido hablar sobre la reciente película estrenada sobre la vida de este ídolo de multitudes, Alberto Spencer. Y queremos agradecer la presencia aquí con nosotros de Paul Venegas y también de Nelson Scartaccini, los dos productores, directores, guionistas, etcétera, de una película que realmente conmueve, porque estamos hablando de un personaje humilde que llegó a las más altas cimas y que continuó siendo humilde. Tuve la suerte de conocerlo, de conversar con él, de dialogar con él y por supuesto también de entrevistarlo en este programa hace ya algunos años. Bienvenidos a este programa. Muchas gracias. Nelson y Paul. Vamos a empezar con usted, Paul, como ecuatoriano que es, para preguntarle por qué escoge la figura de Alberto Spencer para hacer una película. Bueno, yo me pregunto, digo, ¿por qué no? Tal vez, ¿por qué no alguien? Fue muy oportuno rescatar la memoria de Alberto Spencer. Y ahora cuando nos estamos acercando a un mundial de fútbol, ¿no? Efectivamente, bueno, el proceso empezó hace 3 años, Sí. junto en conversaciones con Ecuador TV, que es el canal público coproductor. Nació la necesidad de devolver este patrimonio que es Alberto Spencer a los ecuatorianos. A veces somos de memoria muy corta y hemos olvidado estos grandes héroes de la cultura, del deporte, en fin, del quehacer de la vida del Ecuador. Y es el caso de Alberto Spencer. Vimos que muchas generaciones jóvenes ya no lo recuerdan, no saben quién es, solo tal vez escucharon por ahí un poco, era un gran futbolista, pero de la persona, del ser humano no saben nada. Eso motivó la realización de esta película. Duró 3 años más o menos el rodaje, pero investigación, ¿cómo se metieron ustedes dentro del personaje de Alberto Spencer? ¿Qué visitas hicieron? ¿Cómo fue el proceso? Todo el proceso duró 3 años, Sí. en realidad desde la concepción de la idea, la escritura del guión hasta ahora el estreno. En ese proceso hicimos más de 80 entrevistas, accedimos a gente muy cercana a él desde su infancia, sus mejores amigos en Ancón, a ex periodistas de esa época, que en los años 50, gente que está en una edad avanzada ahora, que vieron dar sus primeros pasos, jugadores, ex compañeros en el Peñarol, fuera de Peñarol, en el Barcelona, acá, incluso expresidentes de la República también, en el Uruguay, en el Ecuador, que tuvieron que ver con su vida. Compañeros de la diplomacia, embajadores, bueno, y hasta un marino al cual, por ejemplo, Alberto Spencer en su gran humanidad le ayudaba mucho cuando él quedó varado en Montevideo. Y él ayudaba mucho en general a los ecuatorianos que llegaban a Uruguay e inclusive les invitaba, trataba de ser, como fue, un representante diplomático también allá. Ahora, Nelson, ¿cómo fue el proceso ya de filmación de la película? Ustedes trabajaron juntos, entiendo, en el guión y en todos los detalles de este proyecto. Bueno, fue un rodaje en muchas etapas, ¿no? Por lo menos un rodaje en 4 fases en Uruguay y otro tanto en Ecuador, con las dificultades habituales en este género, ¿no? El documental es la cenicienta del audiovisual. Siempre los problemas de financiamiento se plantean en todo proyecto. Incluso nosotros salimos en esta fecha no por oportunismo en relación al Mundial, sino porque estuvimos parados durante bastante tiempo. Justamente Pero tuvieron fondos del gobierno ecuatoriano para hacerlo, sí, ¿no? el principal productor, digamos, es la televisión pública de Ecuador. Pero también del Ministerio de Cultura y de Patrimonio, cuando eran Bueno, en todo caso entidades estamos hablando de fondos públicos, ¿no? Sí. Y un apoyo, digamos, tímido, pero decidido de la empresa pública. Eso en cuanto al financiamiento. Si no no nos dimos cuenta, empezamos haciendo un documental y se terminó transformando en un homenaje, o sea, la gente realmente se disputa por hablar de Alberto. Hicimos cerca de 80 entrevistas, tanto en Uruguay como acá, y realmente eso desató una pasión. Lo que resalta no solamente es la calidad de jugador, sino la calidad humana que él tiene. Exacto, sí, es que es lo primero, es el ABC sobre Alberto Spencer. Todo el mundo, hay un consenso generalizado, o sea, todo el mundo dice qué jugador, pero qué gran persona. Indudable. Bueno, entonces quisimos indagar un poco cuál era esa persona que está atrás. El jugador es la punta del iceberg, atrás, debajo hay
un personaje mucho más rico y más complejo, ¿no? Mucho más interesante, y que es el que no conoce la gente. Y qué bueno que se unieron un ecuatoriano y un uruguayo también, ¿no? Que son los dos países que él amó, por los que tuvo verdadera pasión. Nos pareció la manera más adecuada de hablar de él, ¿no? Desde esas dos ópticas, ¿no? Y también mostrar un poco, no solo al personaje y su entorno, sino también un poco de la geografía de esos lugares que, por más que Alberto nos haya acercado, somos culturas bien distintas, de orígenes bien distintos, y bueno, él fue el que nos acercó. Y bueno, y se apropió del nombre. O sea, uno de los ecuatorianos, cuando van a Ecuador, a Uruguay, basta que digan Ecuador, digan Spencer. O sea, Spencer y Ecuador están dentro de la cabeza parecía. de los uruguayos. Es Así cierto. como también en una época, y en la mejor época, ¿no?, de Peñarol, mucha gente en el mundo conocía a Peñarol como el club de Alberto Spencer. Así es verdad. Ahora, cuando estamos hablando, Paul, de la persona, yo no he visto todavía la película, pero, o digamos el documental, el film, pero sí conocí a Alberto Spencer. Ustedes indagaron también en sus orígenes. Yo recuerdo que alguien mencionaba el origen jamaiquino de varios de los que llegaron aquí, de las personas que ahora son llamados afroecuatorianos, pero que en su momento llegaron primero a Jamaica, ¿no?, en la época de la esclavitud, y luego vinieron aquí al Ecuador para la construcción del ferrocarril. Probablemente algo de sus orígenes estaba en el caso de Alberto Spencer. En realidad, en el caso de Alberto Spencer no viene de ahí, viene de Alberto Spencer, nació en Ancón. Ancón fue la primera concesión petrolera del Ecuador. Sí. Entonces, básicamente era un enclave británico de la colonia inglesa en esa época, era la época colonial, en la cual a sus súbditos, digamos, de origen afro de las Antillas, les traían al Ecuador a trabajar como técnicos, en el caso del padre de Spencer, como técnico en la empresa petrolera de explotación. Y de ahí vienen muchas familias de toda esta península de Santa Elena que llevan esos apellidos ingleses, digamos. En el caso venían familias de Jamaica. Para la construcción del ferrocarril, ¿no? O trabajar en la explotación de petróleo, básicamente, que es lo que estaba haciendo la Anglo, ¿no? Pero en el caso de Spencer, el abuelo era de Barbados. Barbados, de la isla de Barbados. Ustedes tuvieron que hacer toda una investigación documental sobre, primero, antes de pasar a la filmación. Sí, entender de dónde venían sus orígenes, y ir a Ancón, acceder al pueblo, filmar cómo era ese pueblo que de alguna manera es medio fantasma hoy en día, ya no. Claro, porque ya no hay esa vida que tenía por la explotación. Exactamente, ese dinamismo que donde se tomaba el té a las 5 de la tarde. Nosotros aducimos un poco en la película que también la personalidad de Spencer y esa herencia, digamos, culta. Que anglosajona. Anglosajona viene de eso, de haber crecido en un enclave en el cual se tomaba el té a las 5 de la tarde, donde en 1920 era la clínica más, o hasta los 60 era la clínica más importante del Ecuador, el hospital, donde había un servicio de recolección de basura desde los años 20, ¿no? Entonces era bastante civilizado todo el proceso que había con, y también esos principios, valores. Le ayudó a Spencer cuando llegó al Uruguay para poder, o sea, era el país más futbolizado de América Latina en ese momento, y era la Suiza de América, les llamaban. Claro, y después él está en el servicio diplomático ecuatoriano también, que es importante resaltarlo. Ahora, cuando se hace un film de esta naturaleza, uno no sabe hasta dónde puede llegar, pero ustedes han visibilizado, Nelson, hacia dónde va a llegar este film. Bueno, a propósito de la investigación, por ejemplo, no es que hicimos una investigación y después la película, o sea, es un proceso simultáneo, y hasta el último momento antes de la mezcla aparecían nuevos datos o alguna foto perdida. O sea, fue un trabajo arduo porque no hay muchos documentos disponibles. Escritos. Me perdí con la pregunta, no sé. Sí, que yo le preguntaba hacia dónde va, a dónde piensa que puede llegar con este film. Bueno, justamente nosotros desde el principio queríamos ver todas esas otras facetas de su vida que no aparecen en la imagen pública del jugador. Aparte de ser un gran goleador, Alberto tuvo, por ejemplo, que incursionar en los negocios. O sea, cuando terminó su carrera deportiva, él estaba 0-0 con las finanzas y tenía que buscarse la vida. Sí, y bueno, y intentó con los negocios, pero no tenía pasta para empresario, demasiado generoso, demasiado corazón abierto. También probó en una película, hizo en un melodrama mexicano muy particular, donde él actúa de sí mismo, hace de superhéroe, de superestrella del fútbol.
O sea, son aspectos de su vida que no se conocen. Y también lo otro, que uno puede creer que efectivamente la vida de él fue fácil y no es así. Su carrera diplomática fue bien tortuosa, o sea, cada gobierno tiene que confirmarlo. Fue realmente una lucha. Para llegar a ser cónsul de Ecuador no se lo regalaron. Es verdad. Ahora, ¿van a participar en festivales, en presentaciones internacionales? ¿Cómo tienen desarrollado? Porque a veces hay un cronograma de eventos internacionales en los que vale la pena participar. Sí, efectivamente. El ánimo nuestro y el objetivo con la película es llegar a las generaciones nuevas, las generaciones que no conocen. Fundamentalmente en el Ecuador. Es nuestra prioridad por ahora. Finalmente creo que no buscamos el prestigio de los dos directores, no buscamos el prestigio o levantar la figura de Alberto Spence. Entonces creo que es necesario que llegue a las escuelas, llegue por ejemplo, a las ligas inferiores o a las ligas formativas de los equipos del Ecuador, para que conozcan el valor humano que tuvo este personaje. Ya más adelante haremos el proceso de llevar a festivales. Por ahora el estreno... Y en Uruguay me imagino que tendrá que estrenarse, por supuesto. El estreno en Uruguay es en septiembre, vamos a hacer que coincida con los 123 años de Peñarol. Hay mucha expectativa ya, desde ahora mismo saben que estrenamos acá y los medios nos han contactado bastante. Hay mucha expectativa, pero creo que para mí, como ecuatoriano, lo personal, o sea, en Uruguay ya lo conocen, saben de la valía del personaje, simplemente van a reafirmar casi todo lo que ya conocen, como ustedes Pero decían. también las nuevas generaciones lo van a conocer. Pero también lo conocen allá, eso es lo interesante, mientras que acá un poco ha quedado en el olvido y acá es lo que nos interesa realmente resaltar la figura del que lo conozcan, ese valor humano que tenía más allá del gran futbolista. Como él decía, antes de ser un gran futbolista hay que ser un gran ser humano. Así es, queremos agradecerles a ustedes, felicitarles también por el esfuerzo. Y vamos a ver en algún momento la película, el film sobre Alberto Spencer, un gran ser humano y un gran futbolista. Continuamos con ustedes luego de una pausa.